Listo, perfecto. Estamos grabando. Ya, entonces, primera pregunta que querían resolver era la 4. Ya. Entonces, se dice, la globalización de los mercados de capitales mundiales y la competencia entre los gestores de fondos y corredores de bolsa ha expandido las posibilidades de inversión de los individuos en todos los países para llegar virtualmente a cualquier tipo de activo a través del orden. En consecuencia, para aplicar una versión empírica del Capital Asset Pricing Model, usted debería considerar el siguiente índice como el portafolio de mercado. Ya. El S&P 500, que tiene las 500, bueno, realmente tiene 505 acciones, pero en general tiene las 500 acciones más transadas de Estados Unidos. ¿Es el índice de mercado? Pero es que no es ninguno de esos porque tiene que ver, ninguno de esos contiene la mayoría de los activos de la economía. Pero 500 es harto. Y si no es 500, el Russell 3000. O sea, quiero como darle la vuelta a esto. Quiero decir que alguien podría ocupar un descarte informado. Entonces, si ya me están hablando del mundo, ya como si alguien tuviese una duda de cara a la prueba, pues creo que una de las habilidades que hemos querido desarrollar es justamente un descarte informado. Entonces, nosotros podríamos decir perfectamente, oye, si te están hablando del mundo, ¿qué no puede ser? No puede ser ningún índice de ningún país. Bueno, pero eso es como más genérico. Primero, si tengo que matar una de estas respuestas, ¿cuál elimino? El A Ipsos. Chile, al tiro. El tiro. Ya, chao. Muy piñufla Chile. Ya, después. Por eso que después ya no es tan tonto, porque en realidad si digo, y Estados Unidos hace el 43% de todas las transacciones bursátiles del mundo. Japón es la tercera bolsa más grande. Está primero Estados Unidos, voy a ponerla acá al lado. Después está Inglaterra y después está Japón. Entonces, en Entonces ese tampoco es sentido, tan tonto. y pensar cuando nos hablan del mundo, con lo que hablamos ayer, por ejemplo, por lo menos en la sección 2, de verlo con el índice que usted dijo, que es el único como índice que representa la gran mayoría de los activos de la economía. Eso. Este representa el 85% de la acción en el mundo. Por eso que ahí podría crear la duda. Por eso ni aquí ni en la prueba deberíamos poner algo de ese orden. Porque todavía alguien puede decir, ya, pero ese es el del mundo. Ese ya tiene el 85%, una versión práctica suficiente. Pero alguien podría decir, no, estos argumentos solamente funcionan para la sección 2 porque después me enfermé y no pude hacer clase en la tarde, pero tú podrías decir lo que más requiere que el portafolio de todas las inversiones tenga más que acciones. Y lo que más, dijimos, limita la posibilidad de una persona de invertir es su sueldo. Entonces, como yo no puedo incluir tu sueldo como una inversión en ti mismo en el portafolio, jamás va a haber nada práctico que sea realmente el verdadero portafolio de mercado. Entonces, por esa razón, uno podría decir allá, entonces descarto esta y descarto esta. Por eso ninguna de las anteriores. Si estuviera como el MSCI World, quizás deberíamos considerar dos respuestas correctas. Por eso no colocamos esa. ¿Sí? ¿Es claro para todas y todos? Sí, profe. Perfecto. Profe, pero si usted hubiera puesto el índice que acaba de mencionar, ¿podría ser una respuesta correcta? Bueno, tendría que haber dos. O sea, porque alguien todavía podría tener suficientes argumentos para decir que nada se asemeja al portafolio de mercado, que el portafolio de mercado es una cosa tan extrema que es imposible de ver. Y alguien puede decir, bueno, pero lo más práctico es el MSCI World. ¿Sí? Ya. Pregunta 11, entonces, fue lo que pidieron después. La elección de una aproximación del activo libre de riesgo en realidad necesita lidiar con varios riesgos inherentes a los instrumentos de renta fija. En la práctica, en la mayoría de los países del mundo, los instrumentos soberanos a 10 años son elegidos para efectos de valorización. ¿Por qué se escoge este activo como aproximación del libre de riesgo? Ya. A. Es el menos líquido, pero con la menor probabilidad de default. B, es el más líquido y todos los bonos soberanos del mismo emisor tienen la misma posibilidad de default gracias a la cláusula de cross default.
C, es el único bono disponible para todo tipo de inversionistas. D, evita el problema del riesgo de reinversión o de tasas si el país tiene un rating AAA. E, los países jamás rescatan anticipadamente dichos bonos. Ya. Esta es una pregunta compleja. Ojo, ven que al principio está definido que es fácil, que es intermedia y que es compleja. Esta con seguridad es compleja, por si acaso. Entonces, de nuevo voy a tratar de ir no a la respuesta así como directamente, sino que voy a hacer un descarte informado, porque algunas de las alternativas carecen de sentido. Entonces, ¿el bono a 10 años es el único disponible para los inversionistas? No. No, listo. Entonces me puedo echar esta. ¿Ya? Ahora, ¿qué problemas podría tener un bono? Esta justamente puede ser más compleja porque se entrelaza con lo que debieron ver en Finanzas 1 y que un poco se recapitula como clase a clase en Finanzas 2. Pero uno siempre piensa que el riesgo que tiene un bono es el riesgo de no pago, default. Pero podría tener otros riesgos de moneda, de inflación, de rescate anticipado, de reinversión de las tasas, que para conseguir eso las tasas tienen que mantenerse constantemente la misma tasa para reinvertirlo, si no consigo una rentabilidad distinta y de iliquidez, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que es cierto es que el bono a 10 años es el más transado de todos, por ende es el más líquido. ¿Ya? Todo el resto debemos discriminarlo de la pregunta. Entonces, los países jamás rescatan anticipadamente dichos bonos. No, eso no es cierto. No es cierto. Y creo que ni siquiera debemos tener bases suficientes para contestar algo de este orden. Así que dentro de la lógica es algo que no podríamos preguntar. Ya eliminamos E. Ahora los otros ya no son tan evidentes ya. Pero sí puedo discriminar entre A y B. ¿El 10 años es el más líquido o el menos líquido? Es más fácil de rescatarlo a 10 años que a una cantidad mayor. No podría decir eso, pero me parece sinceramente que es como está por encima de lo que alguien debería saber en Finanzas 2. Me parece que es más una pregunta de instrumentos de renta fija en el Magíster de Finanzas. A 10 años podría rescatarse anticipadamente, existe la posibilidad, pero es más normal que tengan opciones de rescate anticipado a plazos más largos, 20, 30, 50, 100 años. Sí, pero insisto, creo que es un objetivo de aprendizaje por encima de lo que nosotros apuntamos en Finanzas 2. Pero podríamos decir otra cosa, es decir, podríamos decir, mira, voy a ir a D, si no estamos seguros con la A y la B, voy a ir a la D. Evita el problema de riesgo de reinversión o de tasas si el país tiene un rating AAA. El rating AAA, ¿qué riesgo te evita? El específico, ¿no? No sé qué es, o Default. sea, el de default, porque acuérdense que los ratings van de AAA, AA+, AA, etcétera, hasta default, ¿ya? Entonces AAA es lo mejor posible, entonces te quita el riesgo de default, nada que ver con reinversión. Entonces elimino esta porque no tiene sentido, ¿no? ¿Se entiende? Profe, una pregunta. ¿Y Benjamín. hasta qué rating más o menos se evita el default? No, bueno, 100 menos ya no podemos comparar, pues, porque es justamente alguien diría, oye, pero AA+ igual evita, y AA igual, ya después no podemos discriminar. Por eso que aquí lo que podía confundir es que yo te dé lo más alto, porque no hay nada mejor que AAA. Pero alguien podría decir, oye, A+ Chile, igual nunca ha dejado de pagar su deuda en la vida. ¿Se entiende? Creo que como tratar de discernir cuánto hacia abajo es muy complejo, trasciende de nuevo los objetivos de aprendizaje de este curso. Ya, perfecto, al final esa es la más segura. Claro, por eso que aquí, fíjense que la redacción de cada una de las preguntas en la prueba también no es aleatorio, o sea, si dice siempre o si dice nunca es por una razón. Pues. Entonces aquí o damos el mejor AAA o damos el peor default. Entre medio tendría que ser una prueba de desarrollo puro porque necesito que argumenten y como ver sus argumentos, no que sea una respuesta específica. ¿Sí? Entonces me queda ahí, vemos, fíjense. Si no sé lo de la liquidez, digo, A, es el menos líquido pero con la menor probabilidad de default,
O B, es el más líquido y todos los bonos soberanos del mismo emisor tienen la misma probabilidad de default gracias a la cláusula o el covenant de cross default. Ya. Voy a explicar qué significa el cross default, pero insisto que es algo que debieron traer de Finanzado. Cross default es literal que si le fallo a uno, le fallo a todos. Entonces tú dices, oye, es que mira, yo no le he pagado a tal proveedor, pero sí pagué los bonos serie A, pero no los serie B y los serie C no. Todos los bonos, en general, a menos que sea una cosa muy piñufla de bono, tienen esa cláusula por defecto porque dice, oye, si tú le dejas de pagar al A, le dejas de pagar al B, al C, al D, al E, al F, G. Para que no pase, por ejemplo, lo que intentó hacer Argentina en el 2016, escoger a algunos inversionistas y decir, yo le pago a este grupo y no le pago a este grupo. Eso es ilegal en todos los países serios del mundo. Entonces, si tienen esa cláusula, si le fallo a los que le tenían que pagar a 1 año, a 3 años, a 5 años, a 10 años, a todos les fallo en conjunto. ¿Ya? Entonces, el riesgo de default es igual para todos los bonos, independiente del plazo, porque si no puedo pagar a 1 año, no puedo pagar a 10 años, no puedo pagar a 100 años. ¿Ya? Si puedo pagar a todo, entonces aplica lo mismo al inverso. Entonces, podría descartar la A por 2 cosas. No es el con menor probabilidad de default, todos tienen la misma probabilidad de default. Ya, entonces digo, oye, no, el de 10 años y el de 1 año tienen la misma probabilidad de default, ya está mala. Pero además el bono a 10 años es el más líquido, entonces por eso debo escogerle como el libre de riesgo, porque en el fondo tiene el menor riesgo de iliquidez, tiene el menor riesgo de default, y si es que existe alguno de los otros riesgos de tasas de interés, de inflación, de tipo de cambio, es igual para todos. Entonces, el que tiene el menor de todos los riesgos es el bono soberano a 10 años. Soberano se refiere a gubernamental o estatal, como quieran llamar. ¿Se entiende? Por esa razón, esta es la B. ¿Sí? Profe, y una cosa, Dudas, efectivamente el bono de 10 años es el más líquido, ¿no? A ver, es cierto, no es como que lo inventamos para esto, en la vida es el de 10. ¿Sí? De hecho, en el departamento de finanzas concordamos, porque eso no es en todas partes del mundo que la gente concuerde en eso, pero concordamos en que el bono a 10 años, la tasa que paga el bono a 10 años es la tasa de libre riesgo que deberíamos ocupar para valorizar una empresa. Hay otras personas que no piensan eso, pero al menos en nuestro departamento de finanzas sí concordamos en eso. Es un buen spoiler con la primera pregunta del trabajo. Es cierto. Es importante que empiecen a avanzar con eso. 12 y 13 tú pedías, Agustín. Entonces, ya, 12. En un no entra en la prueba. Mercado deficiente no entra en la prueba. ¿Ya? Pero en todo caso lo pudieron haber leído en el control de lectura. Voy a hacerlo rápido aunque no entre. En un mercado eficiente, la correlación entre el precio de ayer y el precio de hoy de cualquier activo financiero debería ser. Si alguien está en econometría, debe haber visto lo que es un precio, un camino aleatorio. Entonces voy a decir que el precio de hoy es el precio de ayer más un error hoy. Si esto sigue un random walk o un camino aleatorio, entonces la información está toda contenida en el error. Entonces, el precio de ayer, ¿cuánto predice del precio de hoy? Nada. Nada. Por eso que la correlación es cero. O sea, hoy día fue el dólar 800. Ya, pues mañana podría ser 1500. Si tú dices, no, pues que es el 2% más que ayer, eso es distinto, pero cuando los mercados son eficientes, el precio puede ir para cualquier parte. Entonces, el precio de ayer no te da ninguna información respecto al precio de hoy día. Esa es la Por razón. ejemplo, profe, eso lo podríamos ejemplificar con lo que pasó con Netflix ayer. ¿Qué pasó con Netflix ayer? La acción se fue a pique, pero mal. Y perdió 200.000 suscriptores en como un mes. Y cayó Sí. súper fuerte, pero ese precio de ayer no te dice nada del de hoy, ¿o sí? No te va a decir nada de cómo interactúa en el mercado ese precio. O el de ayer no se explica en nada por el precio del día anterior. También. Eso es.
13. Que los individuos sean amantes al riesgo presenta un grave problema para las compañías de seguro. Ya, si son amantes del riesgo, ¿qué no necesitan? Seguros. Seguro. Seguro, listo. Entonces, el problema aquí debería ser básico. ¿Están dispuestos a pagar por una prima por riesgo negativa? Sí. Sí, pues, cierto. Listo. Voy a revisar la otra solamente por chequear. No existe una prima por riesgo. Falso. Cuando no existe una prima por riesgo, ¿qué tipo de individuo estamos pensando? Averso. No. Neutral. Indiferente. Neutrales al riesgo. Listo. No les gusta ni les molesta. Cero. ¿Ya? ¿Están dispuestos a pagar una prima por riesgo positiva? No, pues ese es el averso al riesgo. Las compañías de seguro aseguran gratis a los amantes del riesgo. Nada que ver, pues, porque el amante del riesgo quiere el seguro. No, no lo quiere. No, pues entonces aunque te lo den gratis te molesta. No quiere asegurarse, quiere arriesgarse. Entonces la respuesta correcta es A. Esa es una pregunta fácil. Por si acaso. Había que saberlo, a ver qué es un averso, qué es un neutral y qué es un amante. Eso. Profesor, Ajá, María Paz. yo no entiendo bien qué significa prima por riesgo negativa o positiva. ¿Ves que cuando tú contratas un seguro de auto, de incendio, de terremoto, de vida, tú pagas una prima? Eso es como es el nombre del pago mensual, ¿ya? Traducido a los efectos de este curso, la prima por riesgo se refiere justamente a que si tú te vas a arriesgar por cualquier razón, porque te pueden chocar, voy a tratar de simplificarlo a un auto, porque te puedan chocar o porque te puedan robar el auto, entonces quiero cubrirme de ese riesgo, ¿ya? Entonces, si uno, miren, me voy a pasar a la pizarra. Si uno grafica como las funciones de utilidad típica, uno va a decir, un averso al riesgo se ve de esa forma. Un neutral al riesgo se ve como una línea recta. Y un amante al riesgo se ve al revés. Entonces, lo que pasa es que tú dices, mira, si a tu auto no le pasa nada, vale 10 millones. Si tu auto queda pérdida total, vale 1 millón. ¿Ya? Entonces vamos a decir la probabilidad de que te pase esto es 50. Entonces tu auto en promedio va a valer 5,5 millones. ¿Ya? Realmente tú no sabes si va a valer 10 o 1, pero nunca va a valer 5,5. ¿Ya? Entonces, o de tu auto una chatarra o tu auto está intacto, pero no puede quedar más o menos chocado. ¿Ya? Esos son como tu estado. Entonces, te molesta el no saber que tu auto esté así. Tú dices, oye, en promedio tengo esta riqueza, pero jamás voy a tener certeramente esa riqueza. Entonces tú dices, eso te molesta. En tu curva, bueno, me a chocar la línea, pero en tu verdadera función de utilidad, eso representa una riqueza de, voy a decir, 3,5 millones. ¿Por qué? Porque si tú supieras que con certeza vale 3,5, no tienes ningún problema en sacrificarte. La diferencia entre los 3,5 y los 5, no cambió de color, perdón. Acá. La diferencia entre este punto y este punto es la máxima disposición a pagar por la prima del seguro. ¿Se entiende? Entonces tú dices, oye, a mí el riesgo me molesta 2 millones. Entonces, si alguien me asegura que vale 5,5 por menos de 2 millones, compro ese seguro. Si el seguro vale 4 millones, no lo compro, pero si vale menos de 2 millones, lo compro. ¿Se entiende? Eso Sí. para el averso, ya. Ahora voy a hacer el ejemplo contrario. Si yo voy por el amante, digo, oye, tengo 1 o tengo 10, ¿ya? Entonces, en promedio tengo 5,5. Pero en realidad arriesgarse para esta persona representa una riqueza de 8, ¿ya? Entonces, fíjate que en verdad arriesgarse es mejor que no arriesgarse. Entonces, no paga nada por quitar el riesgo, por el contrario, su prima es de menos 2,5 millones. ¿Estaría dispuesto a pagar por saltar de un avión sin paracaídas?
Esa es la lógica de un amante al riesgo. Sí, perfecto. Gracias, profesor. ¿No hay de qué? Entonces, dado eso, A. ¿Sí? Después, ¿qué otra pregunta está? La 12, la 13 está. Listo. Después que pidieron la 18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al Capital Asset Pricing Model es la más correcta? A. Permite determinar el retorno esperado para cualquier activo o portafolio. ¿Es cierto eso? Sí, pero no es la más completa. Ya, pongámosle un ticket. Permite determinar el retorno esperado solo de portafolios que se encuentren en equilibrio con la línea del mercado de capitales. No. No, De todo. de todo. Pues por eso que nosotros hicimos un gráfico, o hay en las láminas un gráfico que la LMC es un subconjunto de todo lo que podrían, pero todo es la LMB. La LMB sí que tiene todo, LMC es una parte solamente, así que la B es falsa. C. Asume que los inversionistas diversifican al máximo el riesgo específico. No. ¿No? ¿Los inversionistas deberían tomar riesgo específico? O sea, los inversionistas sí diversifican. Es el riesgo que diversifica. Claro, porque el riesgo específico, ¿cuánto retorno produce en el largo plazo? 0. Cero. Entonces los inversionistas deberían quitarse ese riesgo de encima. Por eso que uno de los supuestos del modelo es justamente que las personas piensan en media varianza y ahí estamos pensando solamente en la varianza sistemática o riesgo-retorno, como quieran verlo. Yo creo que en Entonces, este caso es como la misma que la A, no es la más completa. eso es. Por eso que quizá aquí el descarte informado les puede dar señales a quien tenga como la duda. Permite determinar el retorno esperado de cualquier activo y asume esto, ya, pues. Obviamente, si las dos son correctas, esta debe tener por lo menos 2 tickets. ¿Sí? Y E, permite determinar el retorno esperado solamente para la LMC y asume, no, pues, no es solo para la LMC, ya lo descartamos eso. Entonces, ¿qué es lo más correcto? A ver. D. ¿Se entiende? Por eso que, por ejemplo, ayer cuando me preguntaban en clase, es que nos van a dar puntos por entre medio, no, pues que si ustedes no entienden qué es lo más correcto. Es como que hay un error de fondo si alguien no contesta la D, o es que la A es parcialmente buena, no, pues parcialmente buena es que está mala. No hay algo entre medio. ¿Se entiende? Por eso que este es un curso terminal que va por habilidades de nivel superior, no es como, no sé, pues, introducción a la contabilidad, jugar con la ecuación contable, hay que saber restar nomás. Está bien, pero es primer año, pues esto es cuarto año, entonces apunta a pensar mucho más como habilidades más completas, por si acaso. Entonces, borro esto. Después de la 18 que pedían de la 20 a la 23. Voy. Entonces ya, este que yo les comentaba ayer en clase, este es un ejercicio que pusimos en la prueba, voy a decir 2013, 2014, ¿ya? Uno de los analistas de renta Falabella, el brazo inmobiliario, el grupo económico con mayor capitalización bursátil de Chile, intenta comprobar que haya sido una buena idea construir el Hotel Courtyard que será operado por MAP. Bueno, por eso que eso era hace harto tiempo, ya no es la empresa con mayor capitalización bursátil de Chile. El inmueble está ubicado en Rosario Norte con Avenida Kennedy, al lado del Parque Arauco, en el Mega Center que aloja Homey, Totus y Sodimac y otras marcas del Juan. Ven que ahora hay todo un mall, un open plaza ahí. Cuando escribimos eso no había eso. Antes de que se contratara la idea de los peajes, nos anticipamos a. Barajaron varias posibilidades, entre ellas una torre de oficina, pero finalmente se inclinaron por el hotel. La inversión total del hotel consideró casi 50 millones de dólares y para estimar la rentabilidad justa que debería obtener la locación, identificó que un portafolio eficiente en equilibrio. Dicha cartera combinaba la cartera de mercado y el instrumento libre de riesgo y ofrecía una rentabilidad esperada de 10,3% efectiva anual.
Dicho portafolio invertía el 30% en el activo libre de riesgo y el rendimiento esperado de la cartera era de 13%, de la cartera de mercado era de 13% efectivo anual con una volatilidad de 6%. Ya, entonces, aquí hay que encontrar cierta información que es relevante para las preguntas. Entonces voy a decir, ya, esto, ya, el portafolio es eficiente. Invierte el 30% en el activo libre de riesgo. El retorno esperado a la cartera de mercado es de 13 y la desviación estándar de la cartera de mercado es 6. ¿Ya? Entonces, primero, ¿este portafolio sobre qué línea está? LMB o no. LMB y además LMC. LMC. ¿Por qué? Porque es eficiente. Si es eficiente, tiene que combinar RF y M. Sí o sí. Si no, no es eficiente. Si no, tiene algo de riesgo específico y eso lo hace ineficiente. ¿Ya? Ese es el primer como capa de aprendizaje que uno tiene que tener para hacer esto. Después entonces, fíjense, te dice que el portafolio renta 10,3. Si invierte el 30% en el activo libre de riesgo, entonces ¿cuánto invierte en el mercado? 70. El 70. Listo. Ya, entonces aquí tienen otra habilidad cumplida que saben que los pesos de lo que se invierta debe sumar siempre 100. Tercero, ahora, esta ya es una habilidad más compleja o un objetivo de aprendizaje más complejo. ¿Cuál es el beta de ese portafolio? 0,7. 0,7, perfecto, Jenna. Es 0,7 porque el beta siempre va a ser el promedio ponderado de los betas que lo componen. Entonces ustedes me dieron los pesos arriba. Entonces voy a decir 30% por el beta de RF. ¿Cuánto es el beta de RF? 0,3. No. 0%. 0. Listo. Más 70% por el beta del mercado. ¿Cuál es el beta del mercado? 1. 1. Listo. Y entonces eso da 0,7. Profe, el beta del mercado siempre es 1. Siempre es 1. Perfecto. Siempre es 1. Si no, pero esto solamente funciona para la LMC, el porcentaje que haya invertido en el mercado es el beta, pero solamente para los portafolios de la LMC. Si no, ocupan el promedio ponderado de los betas siempre. ¿Ya? Tengo el beta entonces. Además te dice, mira, tengo la rentabilidad esperada. Entonces, fíjense, tengo la rentabilidad esperada, tengo el beta. Podría empezar a construir ciertas cosas. Sé la volatilidad del mercado, entonces voy a anotar el resto de los datos. Tengo la desviación estándar del mercado y sé que el retorno esperado del mercado es 13. Voy a decir que el retorno esperado de este portafolio cualquiera además es 10,3. Ya, entonces voy a anotar que todo con excepción de esto son datos. ¿Ya? Bueno, este quizás también fue un mini cálculo. El resto son datos. Entonces te preguntan 20. ¿Cuál es la desviación estándar del portafolio eficiente? Esto debiese ser fácil. Primero tendríamos que calcular el RF, ¿no? Esa es una forma, pero esa es compleja. Es una forma que es fácil si saben la teoría. ¿Puede ser 6%? Podría ser, pero no. Porque fíjense que la desviación estándar del portafolio de mercado es 6. El portafolio de mercado renta más o menos que este portafolio. Menos. Menos. Entonces debería tener más o menos volatilidad. Más. No, po. Bueno, Bueno, menos. el mercado tiene más que este ya. Entonces, fíjense, si el mercado renta 13 con una desviación estándar de 6 y este renta 10,3, debo descartar algunas alternativas. ¿Cuáles?
La C, La C, listo. ¿Qué más puedo descartar? la D. La D. La D. Listo. Ya esto se reduce o aumenta la probabilidad de que la achunten a 1/3. ¿Ya? Ahora, este portafolio, acuérdense que esto, miren, voy a marcar la información como relevante acá. Este portafolio está compuesto así. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la desviación estándar que tiene RF? 0. 0. Entonces, podría ser la versión larga del cálculo. Voy a decir esto. Que sería con la fórmula del... con las desviaciones estándar, ¿no? Eso, con la fórmula de estadística. Entonces voy a decir, 30% es lo que invierto en RF por 0, que es la desviación estándar de RF, más 70%, que es lo que invierto en el mercado por 6%. ¿Ya? Todo esto al cuadrado por lo demás. Profe, una Más, pregunta, ajá, Agustín. que me perdí. ¿Por qué la desviación estándar era 6%? Aquí dice, Ah, ya, perfecto. como este activo contiene estos dos, entonces tiene que ser una combinación de ambos. Ya, perfecto. Entonces, más 2 veces la covarianza. ¿Cuál es la covarianza entre RF y el mercado? ¿Cero? 0. 0. Listo. Entonces, me echo todo esto, y me queda eso. Entonces voy a decir que la desviación estándar del portafolio es 0,7 por 6%. Listo. Pero el 6 no está elevado. Ah, pero por la raíz. Pero de está en cero. la raíz. Ambos están en la raíz. ¿Se entiende? Ahora sí voy a decir una versión más simple igual. ¿Ya? El beta dijimos que era 0,7. ¿Ya? Todas las alternativas van a llegar al mismo número, pero si alguien lee más cómodo la parte estadística, si alguien lee más cómodo la parte financiera, la parte intuitiva, van a llegar a la misma respuesta. Pero el beta es de 0,7. Y el beta es la correlación que tengan por la desviación estándar del activo. Eso debería ser como un rho, pero no sé cómo. Esperen. Voy a dibujarlo. No. Esto es rho por la desviación estándar de ese portafolio y cualquiera. Le voy a poner P, ya que al otro lado le puse P, partido la de mercado. Entonces, 0,7. No tenemos la correlación, pero ¿cuál es la correlación entre cualquier portafolio de la LMC y el mercado? 0. No, 1, ¿no? 1. Porque lo único que mueve el retorno de ese portafolio en la LMC es cuánto invierte el mercado. ¿Ya? Entonces es 1. La desviación estándar del portafolio y la del mercado sabemos que es 6. Entonces puedo despejar esto. Y eso va a dar 4,2%. ¿Sí? Lo que les sea más cómodo, lo pueden hacer. Profe, Pablo. la correlación del portafolio, ¿con qué dijo que era 1? Con el activo Con el libre. mercado. Ya. No, con el activo libre de riesgo siempre va a ser 0. Pero la correlación aquí siempre se mide contra el mercado, porque lo único que te importa es el riesgo de mercado. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Profe, gracias. ¿Alguien que quizás se quedó más atrás? Yo me quedo un poco atrás con ese nuevo, o sea, con la otra forma que hizo. Ya. La fórmula del beta, por definición, voy a hacerlo aquí arriba, es la covarianza partido la varianza. ¿Ya? Entonces, eso sería la correlación por la desviación estándar del activo particular, por la desviación estándar del mercado, partido la varianza del mercado. Y ahí si yo simplifico este con este, entonces queda
justamente este pedacito de acá. Que es lo que nosotros colocamos acá. Y entonces después reemplazamos los números más abajo. Entonces dijimos, conocemos el beta que es 0,7 por definición. A eso sí, por eso por eso marqué portafolio eficiente. Que sea eficiente ya nos dice ciertas cosas. Que combina RF con RM, perdón, que combina RF con M, perdón, que la correlación entre eso y el mercado es 1, y entonces nosotros reemplazamos los datos y despejamos la desviación estándar de ese portafolio. Profe, una pregunta, ¿la correlación es 1 porque está en equilibrio? Sí, claro, es que si es de la LMC, por definición está en equilibrio, porque lo construiste con algo que proviene del equilibrio. No es como una acción que podría, por alguna razón específica, salirse del equilibrio, pues, pero el portafolio de mercado no se sale del equilibrio, sino no es el portafolio de mercado. Ah, vale, gracias. ¿Todos claras y claros? ¿No hay más dudas del 20? Profe, yo sigo sin entender por qué la correlación es 1. Ah, ya. Cuando uno, mira, voy a irme a la pizarra. Cuando uno tiene la LMC, nosotros partimos de una idea que es en la frontera eficiente con una línea que es tangente. Voy a ponerle otro color y voy a tirar la línea. Entonces uno va a decir, ya, es tangente en ese punto. Entonces, en el punto tangente, que es este de acá, nosotros dijimos, nadie se debería desviar de eso. Y después explicamos por qué M debería ser un portafolio que agregue todos los activos para que realmente sea eficiente. Entonces así nosotros dijimos que la línea verde en este caso sería la LMC. Si tú estás en la LMC y tu origen es acá RF, aquí voy a decir, este portafolio es 10% en RF, 90% en el mercado. Este de acá es 100% en el mercado, 0% en RF. Este portafolio de acá, no sé, lo voy a llamar Z, es 190% en el mercado, menos 90% en RF. ¿Ya? Siempre son combinaciones del mercado y RF. Entonces, lo único que hace que se incremente, voy a decir, estos los ejes son retorno y riesgo. Lo único que hace que se incremente el retorno es ¿qué cosa? Que aumenta el riesgo. Que aumente el riesgo. ¿Qué riesgo? El específico, ¿no? No. Sí. No, el de mercado. El de mercado. Siempre el de mercado. Por eso que el portafolio es el de mercado. Entonces lo que nosotros decimos, oye, si tú quieres tomar un portafolio acá, o acá, o acá, o acá, o acá, entonces lo que va a pasar es que tú tienes que invertir sí o sí más en el mercado que en el activo libre de riesgo. Por eso que alguien puede decir 240, 280, 300% en el mercado y menos 200% en RF, pero eso produce esa diferencia significativa. Entonces uno dice, mientras más aumente lo que invierto en el mercado, más va a ser lo que rente la cartera. Por cada uno que invierta, uno me gano. Por eso es que la correlación es de 1. Andrés. Hola, profe, una pregunta que no me quedó muy claro. O sea, entendí Ujú. el gráfico, pero no entendí la parte de por qué aumentando el riesgo de mercado y no el específico. Porque No, tengo porque... entendido que Ujú. hay que aumentar el específico, ¿no? Con mayor retorno. No, solamente porque la frontera eficiente, nosotros ya, voy a ir un paso hacia atrás. De hecho, me voy a cambiar de color. Cuando nosotros llegamos a la frontera eficiente, antes de introducir el activo libre de riesgo, nosotros dijimos esto. Este es el sigma, nuestra primera medida de riesgo, la desviación estándar o la varianza. Este es el número de activos que tengo dentro de un portafolio. Entonces, si yo le agrego más activos a un portafolio, ¿qué pasa con el riesgo? Disminuye. Disminuye, ya, por la correlación. Entonces nosotros hicimos un gráfico que era como de este orden.
Entonces nosotros podríamos decir perfectamente que la frontera eficiente lo que produce es que el riesgo disminuya hasta algo. Tiende a, ya, esto debería ser como una línea recta. Tiende al riesgo de mercado. Entonces aquí solamente te queda riesgo de mercado. Eso ya es una opción eficiente. Todo el resto es ineficiente porque esta parte de acá no paga nada de retorno extra. ¿Ya? O sea, nosotros podíamos disminuir la desviación estándar y no sacrificar el retorno. Entonces, ¿para qué voy a tomar más desviación estándar si no hay más retorno? Si bajara, entonces ya ahí tenemos la duda. Pero nosotros demostramos que habían combinaciones que ganaban en todo. O sea, en nuestras láminas de clases teníamos H, J, K y L y dijimos, oye, J es menos rentable y más riesgoso, no le gana en ningún parámetro que queramos hacer como eficientar, voy a decir, respecto a la combinación entre que no nos gusta el riesgo y que sí nos gusta el retorno. ¿Ya? Entonces, como llegamos a que el portafolio más eficiente debería tener todos los activos que exista para que se elimine todo este riesgo específico, entonces la frontera eficiente justamente es la combinación de todos esos. Según ya, esto solamente tiene riesgo de mercado porque ya me quité, solamente que esto está más expuesto al riesgo de mercado o menos expuesto al riesgo de mercado. Alguien estará acá en el portafolio de mínima varianza y alguien querrá ir más allá. Pues, y nosotros dijimos, y esto quizás es cercano al portafolio, al multifondo E de la AFP. Este quizás el D, por acá el C, por acá el B y por acá el A. Ah, ya. Si alguien quiere arriesgarse mucho, va más hacia allá. Si alguien quiere arriesgarse menos, va hacia acá. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, el portafolio, cualquier portafolio que esté sobre la línea del mercado de capitales, la LMC, jamás debería tener ningún riesgo específico, porque el riesgo específico es inútil, no produce más retorno en el largo plazo. ¿Se entiende? Entonces aquí en la LMC siempre solo riesgo de mercado. Eso es una máxima. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, creo que eso responde a las dos preguntas. Solo tengo riesgo de mercado y la correlación entre el mercado y el mercado es 1, por definición. ¿Es claro para todas y todos? Sí, profe, gracias. No hay de qué. Entonces, vuelvo acá. Por eso que, fíjense que quizá el planteamiento inicial del ejercicio puede ser complejo, pero no creo que esto sea un súper ejercicio complejo. Como que hay que tener ciertos conceptos, pero la matemática es simple. O sea, si yo tenía claro, me da 0,7 por 6 y chao, y listo, y voy a B. Pero la parte compleja es entender las cosas detrás. ¿Sí? 21 entonces, la correlación de dicho portafolio con la cartera de mercado. ¿Cuánto es? 1. 1, listo. Eso por definición. 22. ¿Cuál es la pendiente de la línea del mercado de capitales? ¿El ratio de Sharpe o el precio justo del riesgo? Entonces, la pendiente es, la pendiente de la LMC, lo voy a dibujar aquí. La LMC grafica desviación estándar contra retorno esperado. ¿Ya? Parte de RF. Es tangente en el portafolio M. Entonces la pendiente, lo más fácil de pensar es esto. Aquí, si se remontan a la PSU, suma. Este activo renta el retorno esperado de M. Entonces voy a decir que la pendiente aquí siempre es RM menos RF sobre la desviación estándar que tenga M. ¿Y cuál es la desviación estándar de RF? Si el punto aquí en el Es origen, 0, es 0. Listo. Esta es la pendiente. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Qué tenemos de aquí? ¿Tenemos el retorno esperado del mercado? Sí, creo que sí. Sí, te lo daban, 13%. Ya, voy a subir un poquito el enunciado, aunque esto aquí.
No se vea también. Ahí. 13%. ¿Qué más tenemos de ahí? La desviación estándar. La desviación estándar. Sabemos que esta es 6%. Estaría Entonces el me RF, ¿no? falta RF. ¿Cómo se le ocurre que podemos sacar RF? Con el KPM. ¿Cierto? Ya, ¿qué hacemos, Pablo? Igualamos el retorno del portafolio, creo que era Ya. 10,3, igual a Ajá. la tasa libre de riesgo más beta por el premio por riesgo. Ya, y el premio no sabemos cuánto es, pero vamos a decir que sabemos que es 13% menos RF. ¿Ya? Y metemos eso a la juguera. Entonces, esto va a quedar, déjenme abrir la calculadora aquí en el computador. Va a quedar 0,7, no veo nada con suma aquí. 0,7 por 13, 9,1. Entonces, eso va a quedar 10,3 menos esto, te va a dar 1,2. Y acá te queda RF menos 0,7 RF, entonces esto dividido 0,3. Eso da 4. Listo. Entonces RF es 4%. Metemos esto acá. Y el 4, no sé. Entonces ahora voy a responder la pregunta. Pues tengo 13 menos 4, 9 partido 6. Eso debería dar 1,5. Y eso es la respuesta A. ¿Sí? ¿Dudas? Esa es la única forma como para sacar RF en sí, para cuando no me lo dan. No, hay otra forma. Nosotros podríamos haber dicho esto. Voy a cambiarme de color, voy a cambiar a verde. Podríamos haber dicho 10,3% es lo que me rente RF por el 30% que invierto en ese portafolio, más lo que renta el mercado, que es 13%, por lo que invierto en el mercado, 70%, y despejar RF. Ahí tenemos otra forma. Que en el fondo si hago algo de álgebra aquí igual que abajo, pero el retorno esperado de un portafolio siempre es el promedio ponderado de los retornos de los activos que componen ese portafolio. Vale, gracias. ¿No hay de qué? Pero, profe, por ejemplo, en esa fórmula, siempre y cuando nos entreguen los porcentajes, que no los entregan siempre. No, claro, es que si tengo más de una incógnita, tengo infinitas soluciones. Pues no. Por eso, depende de los datos que te den. Por eso podrían haber otras posibilidades, pero en este caso habían estas dos. Quizás si no te dan esos porcentajes sería imposible resolver por ese lado. Ya. 23 entonces. La 23 dice, si actualmente el Mega Center de Falabella sin el hotel tiene una rentabilidad promedio de 11,2% y el riesgo total es de 0,0025, ¿cuál es el riesgo sistemático de esta inversión? Ya, entonces, cuando te hablan de riesgo total y riesgo sistemático, lo que podemos decir es ocupar la fórmula de mercado, del modelo de mercado. Perdón. El riesgo total es el beta cuadrado por la varianza de mercado más la varianza específica. ¿Ya? Lo que te están preguntando es cuál es el riesgo sistemático de la inversión. Entonces, lo único que quieren es este pedacito de aquí. ¿Sí? Entonces, para calcular eso, ¿qué necesito? Sacar el beta. El beta. ¿Cómo calculo el beta? Esperanza de RI menos RF partido en RM menos RF. Cierto, ya, pero todo siempre va a la base. Volvamos al Capital Asset Pricing Model.
11,2%, que es la rentabilidad anual promedio, debería ser RF. Como RF ya lo calculamos arriba, dijimos 4% más beta veces el premio. Y el premio era 9. 13 menos 4%. ¿Sí? Entonces voy a decir que el beta es... ¿Dónde quedó la calculadora? 11,2 menos 4 dividido 9, 0,8. Profe, Ajá. ¿qué beta es este? El beta de Mega... reto. La embarré, espera. Ahí. El beta de Mega Center de Falabella. Y el otro era el beta del... Del portafolio con el que se estaba tratando de comparar la empresa. Gracias. Voy a ponerla acá igual. Falabella. ¿Ya? Entonces ahora hago eso nomás. Pues entonces voy a decir aquí. 0,8 al cuadrado por 6% al cuadrado. Entonces eso va a dar... A ver. Chao. Calcula. Entonces tenemos 0,8 por 0,8 por 0,06 por 0,06. Eso da 0,02304. Y eso es la letra B. Profe, me perdí un Ajá, poco en la Francisco. última parte, ¿Qué última parte? o sea, con el último cálculo. Esto de acá, Sí. literal apliqué la fórmula ahí, pues como ya tengo el 0,8 que es el beta y el sigma de mercado te lo daban en el enunciado que era el 6%, metí los ingredientes a la juguera. Ah, Lo ya, que había que calcular en esta letra en el fondo era solamente eso y después aplicar la fórmula. ya, buenísimo. Gracias. Entonces aquí, perdón, ¿sí? ¿Cuál es esa fórmula que escribió al principio, al principio? Al principio. La que está el beta en la desviación al cuadrado total. Este es el modelo de mercado. Así se llama. Ok. Entonces, fíjense, aquí como que el riesgo total es un dato que no te sirve para esta respuesta, pero si yo ya tengo ese, entonces es fácil contestar la 24. ¿Ya? Primero, fíjense, hay ciertas cosas que tienen lógica y otras no. Si el riesgo específico es la varianza, entonces tengo que descartar alguna alternativa. Voy a borrar esta de acá. Ya. ¿Qué alternativas debo descartar al tiro? La D. No, La negativa, las negativas. ¿Por qué? que la varianza está al cuadrado. Listo. Como la varianza del cuadrado es como un valor absoluto, no pueden ser negativas. Ya, eso reduce sus opciones a 3 cosas. ¿Ya? Ahora, como ya tenemos el cálculo, tenemos el 0,025 y tenemos el 0,02304, pues entonces ahí ya es más fácil restar. Pero si alguien no lo hubiera tenido, igual no puede contestar negativo, pues eso es como básico, ¿se entiende? Entonces eso va a dar 0,000, ¿cuánto? 30196. Y eso sería la respuesta, C. O sea, pero profe, yo me refería a que eliminar el 0,0, o sea, la D, porque no puede ser el mismo riesgo, o sí puede. Puede, ¿por qué no? Sería una gran pregunta, los confundiría a todos. No tiene por qué, o sea, en este caso fíjense que tiene poco riesgo específico, pero nosotros hicimos ejercicio en que el riesgo específico era mucho más alto que el sistemático. ¿Se entiende? Entonces podría ser exactamente el mismo, no tendría por qué ser eso. Esa respuesta en el fondo es si alguien confunde el específico con el sistemático, pero podría ser que cada uno te dé el mismo número, sí, es posible.
Profe, perdón, ¿ahí qué Buenos número días. multiplicó ¿Qué número multipliqué? para que dé la C? No, resté, ocupé esta fórmula. Voy a escribirlo aquí encima. Como tengo que este de acá es 0,025 y este de acá es 0,02304, pasé este para allá y me da este. Ah, ya, Ujú. gracias. ¿No hay de qué? Y bueno, después dice, si el arriendo que pagaría Marriott anualmente a perpetuidad es de 6,8 millones de dólares y el beta del proyecto del Hotel Courtyard es de 1,1, fue una buena inversión para el grupo Falabella. ¿Y por qué? Ya, aquí tengo que evaluar un proyecto que es simple. Miren, no es un super cálculo, deben saber lo básico nomás. Si te pagan 6,8 millones a perpetuidad y te decía al inicio del enunciado, me voy a volver hacia arriba, que tú invertiste 50, puedo calcular la rentabilidad del proyecto. ¿Ya? Me voy a pasar a la pizarra porque aquí está muy lleno de datos. Pero voy a decir, alguien puede hacer algo más sofisticado. Yo voy a hacer algo simple. Te genera 6.800.000 al año, invertiste 50, entonces la rentabilidad es eso. ¿Sí? Eso será 13,6%. Lo voy a meter a la calculadora mejor para no embarrar. 6,8 dividido 5. Ajá. Eso es, profe. Eso es, ya, gracias. Entonces tengo eso. Si alguien quiere después hacer la fórmula de que el VPN sea igual a 0 y esto es 50 más el flujo de caja traído valor presente a perpetuidad y dicen esto es 6,8, bien. Yo fui directamente porque son infinitos años. ¿Entiendes? O sea, si hay algo que aplicar de matemáticas financieras es un cero cupón, no sé, un pago en 5 años o una perpetuidad. Ya no más complejo que eso. Entonces tenemos 13,6. Esa es la TIR del proyecto. Entonces nosotros queremos escoger TIR o sea, proyectos que tengan una TIR más alta que la tasa de descuento. Entonces lo que hay que calcular es la tasa de descuento. ¿Ya? Entonces, el enunciado ¿qué dice? Dice que el beta del proyecto es de 1,1. Entonces la tasa de descuento debería ser 4% más 1,1 por el premio por riesgo de mercado. 9 por 1,1 más 4. 13,9. ¿Ya? Entonces, ¿fue buena idea o no? No, No, listo. la Esa es la típica no. conclusión que cualquier ingeniera o ingeniero comercial debería sacar. O sea, toda esta idea de la teoría de inversiones sirve para esto. ¿Ya? Si alguien es más gráfica o gráfico, quizás podría decir esto. Beta, retorno esperado. Este es I. Esta es la LMB. Acá va RF. El portafolio tiene un beta, o el activo tiene un beta de 1,1. Debería rentar 13,9. Y acá renta 13,6. Entonces, pensémoslo como acción, porque lo que más hemos dicho en todas las clases, para toda mi sección al menos, es que veámoslo con acción. ¿Esa acción está cara o está barata? La cara. Está cara, listo. Entonces, ¿le gustaría invertir en esa? No. No, listo. Lo mismo con un proyecto. ¿Se entiende? Entonces, por eso nosotros dijimos, arriba de la LMB tienen VPN positivo, abajo de la LMB tienen VPN negativo. Listo. Así que la conclusión para esta pregunta es que debería, o que fue un mal negocio. Entonces, descarto, si fue una inversión, descarto todos los sí, me quedan B y D. No porque el arriendo genera una rentabilidad por encima de... Está bien, mal redactada esta cuestión.
No, porque el arriendo genera una rentabilidad por encima del que horriblemente redactado. Una rentabilidad por encima, ya entiendo, de la que debiese recibir. Ahí sí. En condiciones. Si el arriendo estuviera por encima, ¿deberían aceptarlo o no? Sí. Sí, pues, entonces Por esa debajo. respuesta no es. Es por debajo de, esta es. Letra D es la respuesta correcta. ¿Se entiende? 26. Y con ese termina como esas preguntas asociadas. Considere que el actual centro comercial Mega Center y el nuevo Hotel Courtyard darán lugar a un proyecto que se conoce como Mall Open Plaza Kennedy. Ahí recién era cuando se estaba pensando, no ahora que está construido. Los accionistas del Mega Center podrían recibir $3,36 por cada una de sus 6 millones de acciones para el próximo periodo sin posibilidad de que estos dividendos crezcan. Por su parte, los accionistas del Hotel Courtyard podrían recibir 0,72 por cada una de sus 10 millones de acciones, pero sus dividendos podrían crecer a un 7,9% efectivo por año. Todo el financiamiento del proyecto será aportado por los accionistas de ambas entidades como parte de su portafolio de inversiones. ¿Cuál sería el beta del proyecto Mall Open Plaza Kennedy? Esta es la pregunta más compleja de todas, me parece. Voy a decir primero, ya, Mega Center, ya voy a hacer aquí Mega Center. Voy a valorizar la acción de Mega Center. Entonces, el precio hoy de una acción debería ser, ¿qué cosa? El valor presente de los dividendos. De los dividendos, listo. Entonces te dice, podrían recibir 3,36 sin posibilidades que crezcan. Listo, está fácil, tenemos 3,36. Para Mega Center nosotros sacamos la tasa de descuento antes. Dijimos que la tasa de descuento era, voy a devolverme en el enunciado hacia arriba. 11,2. ¿Sí? Entonces, bajo acá. Partido 11,2%. Listo. Entonces, cada acción de Mega Center vale 3,36 dividido 11,2. Por ciento. Lo embarré, perdón. 0,112. Ahí sí. $30. ¿Ya? Entonces, en total, ellos ponen 6 millones de acciones. Voy a poner $30 por 6 millones de acciones. Ellos ponen $180 millones. ¿Ya? Ahora, para Courtyard. Déjenme cerrar acá esta cuestión, que no veo nada. Ahí está. Entonces, Courtyard, ¿qué va a tener? Courtyard va a tener dividendos que paga de 0,72. Pero fíjense que aquí es distinto porque sus dividendos sí crecen. Entonces, nosotros dijimos que para Courtyard la rentabilidad debía ser de dicha rentabilidad esperada. Sería 10,3. Perfecto. Ya, entonces, tendríamos acá, por ahí. Tendríamos 10,3%, pero como crece, resto eso, R menos G, finanza 1. ¿Sí? Entonces esto daría, calculadora, 0,72, 0,72 dividido 0,13 menos 0,079. $30. ¿Ya? Pero ponen 10 millones de acciones, entonces voy a decir el total es 30 por 10 millones, son 300 millones. ¿Ya? Esa era la parte compleja.
Porque ahora vamos a decir algo simple. El beta del proyecto, que es lo que te preguntan, va a ser el portafolio o el promedio entre los betas de los otros activos. Entonces vamos a decir, Mega Center con 11.2 tenía un beta de, ¿qué dijimos? 0.8. Sí, profe. Entonces, gracias. 0.8. ¿Cuánta plata del total pone Mega Center? ¿Cuánta plata pone Mega Center en el proyecto? 180. 180. Ya, ¿cuánta plata se pone en total? 480. 480. Listo. Ahora, el beta de Courtyard era 0.07. Y pone 300 de los 480. ¿Sí? Y eso te debería dar el beta promedio ponderado de esto. Y eso lo voy a meter. Wait. Ah, perdón. Parece que no es 0.7. Pues yo estoy tonteando. A ver. Profe, ¿no es 1,1? 1,1. Gracias. Toda la razón. Por eso me iba a dar algo súper mal. Entonces, perdón. Voy a borrar. Esto no es así. Esto no es así. Esto parece estar mal. Gracias. Entonces, voy a decir de nuevo. Si era 1,1, la tasa de descuento de Courtyard era 4 más 1,1 por 9. Era 13,9. Perdón, voy a escribir con naranjo lo que es correcto. 13,9 menos 7,9%. Entonces, 0,72 dividido 0,139 menos 0,079 te va a dar 12. Ahí está. Entonces, si acá te da 12, entonces en total ponen 120. Ah, más fácil todavía, te quedan números más bonitos. ¿Ya? 10 millones por 12, que fue lo mismo que hicimos antes. Entonces, Profesor, ajá. es que me perdí en el 13.9. 13,9, perdón, pensé que lo habíamos calculado antes. Sería 4% más el beta era 1,1 que te lo daban en el enunciado de la pregunta anterior. Sería eso. La tasa de descuento siempre la metemos al Capital Asset Pricing Model. Profe, no entendí qué cambió. Cambié la tasa de descuento, perdón. ¿De De cuál? hecho, eso creo que lo hicimos en la pizarra. ¿Del Mega Pero, Center? es del Courtyard. Esto lo habíamos hecho en la pizarra. ¿Ya? Eso lo habíamos calculado en el anterior. Yo me había equivocado en la tasa de descuento. Entonces, lo que cambié acá, embarré. No puedo volver atrás. Deshacer. Ups, ya no puedo hacer. Pero lo que cambié fue decir esto. El precio de Courtyard tiene un precio de 0,72. La tasa de descuento era 13,9 y crecía al 7,9. Entonces cada acción valía $12. Entonces en total es 10 millones de acciones a $12 cada una, 120 millones. Eso es lo correcto, el resto no sé, bórrenlo, olvídenlo. Sí, yo me había equivocado en esto, que puse 10,3 y era 13,9. Mi error. ¿Sí? Y entonces ahora lo que estábamos haciendo era el beta del proyecto. Entonces ahí me voy a volver al azul para poner el beta del proyecto.
Entonces dijimos, tenía el 0,8 de Megacenter y ellos financiaban 180 del total. 180 más 120 van a ser 300 por si acaso. ¿Ya? Entonces ellos financian como el 60% del proyecto. Y Courtyard pone a un beta de 1,1, 120 de los 300. El otro restante 40%. ¿Ya? Y entonces eso nos debería dar la respuesta. Voy a decir 0,8 por 0,6 más 1,1 por 0,4. 0,92. Así que nuestra respuesta correcta debería ser, la letra no me tapa la calculadora, la letra B. Sí, por eso yo les dije que esta última quizá era la más complicada, porque requiere recordar en el fondo cómo valorizar las acciones como una perpetuidad, no una cosa más compleja que una perpetuidad, pero con y sin crecimiento. Profe, alcanzamos el ejercicio que viene. No, pero les voy a subir la pauta. Buenísimo. Claro, porque este ya es... No hemos inventado nunca en la historia de ningún curso algo más complicado que esto. Esto lo tuvimos que subir de Titánico, ese es el nivel Zeus. Pero le subo la pauta. Porque, bueno, como decíamos en el fondo, lo difícil es, tiene un enunciado largo, el enunciado es como de una página completa. Pero la solución es corta, es de media página. Lo que pasa es que es complejo de agarrar la información relevante. De partida para calcular RF, ese tipo de cosas. Sí. Entonces, voy a intentar contestar un par de preguntas más. Esta era hasta la 27. Bueno, votaron obviamente por las de autopista en la colonia, pero autopista en la colonia se acaba acá. Y después, 36. Ya, a ver. La 36. Ah, buena idea, ya. Esto es un ejercicio tipo prueba. De hecho, yo lo mencioné en mi sección de ayer en la mañana, que esto podría ser perfectamente 2015, 2016 quizá hicimos, pero una prueba de por ahí. Entonces ya, lo que hago aquí es que como tengo la tasa libre de riesgo para todo y el retorno esperado y el beta, solamente calculo el premio por riesgo, es lo único que me falta en la ecuación de CAPM para los tres activos. Digo, oye, si hay uno que se repite en dos y hay un tercero que cambia, ese no está en equilibrio. Eso respondería a la 33. ¿Cuál sería la rentabilidad anual de equilibrio? Ya, entonces ahí digo, con la pendiente correcta, meto toda la juguera y me da cuánto debería rentar. ¿Cuál es la pendiente de la línea del mercado de valores? Justamente la pendiente es el premio por riesgo que ya calcularon como en la primera pregunta. Entonces 36, que es la que pedían en la encuesta, dice, ¿cuánto sería el flujo de caja anual libre mínimo que le exigiría a perpetuidad a una inversión de 8.000 millones garantizada por el Estado de un país AAA? Ya, entonces miren. La parte como conceptual que hay que entender aquí es, la inversión está garantizada por el Estado de un país AAA. ¿Cuál es el riesgo que corre? ¿De mercado sistemático? No. Cero. Cero. Porque es el Estado en un país que es libre de riesgo. Entonces, la inversión es libre de riesgo. Ya, entonces, si es libre de riesgo, ¿cuál es la tasa de descuento que debo cobrarle? Cero. No, no es cero. La rentabilidad. ¿Qué rentabilidad? RF. RF, listo. Entonces, de arriba, uno podría haber sacado cuánto es RF. ¿Ya? Y teniendo RF arriba,
tengo 3%. Ah, te la dan en enunciado, era más simple. Ven, solamente tengo que saber eso. Entonces yo digo, mira, para que esto tenga sentido, el VPN debería ser por lo menos ¿cuánto? 8.000 millones. No, el VPN Mayor a 0. mayor a 0. Listo, entonces vamos a decir, tú invertiste 8.000 millones y esto te debería dar un flujo de caja descontado al 3% forever and ever. Hago algo de álgebra básica y multiplico esos dos y eso debería dar respuesta A. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la matemática no es complejo. Lo que pasa es que identificar más o menos qué locura me están hablando, qué datos hay que ocupar, ese es como el objetivo de aprendizaje superior. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué pedían? De la 42 a la 47. A ver. Profe, una duda, que no entendí por qué VPN era 0. Porque te dice mínimo. Por encima de 0 es buena idea el proyecto. Por debajo de 0 es mala idea el proyecto. Ya. ¿Se entiende? O sea, si me genera 280 millones es bueno. Si me genera 220 es malo. Pues como mínimo me tiene que dar 240 para cubrir el costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces, ya, eran de la 43 a la 46. No creo que las podamos hacer todas, pero vamos a intentarlo. Ah, ya, es la de los equipos de fútbol. Ya, aquí como tienen 4, tienen que probar todas las combinaciones posibles para calcular la pendiente y cuál no está en equilibrio. Entonces, la 43, ¿qué te dice? ¿Cuánto sería aproximadamente el valor esperado en un año más del Eurostock 50 si hoy el índice, si hoy el índice ampliamente diversificado tiene un valor de 3.000? Ya, aquí hay cosas simples de eliminar. En un año más, ¿el índice debería valer más o menos? Más, ¿o no? Más, porque aquí el retorno del Eurostock 50 se está asimilando al mercado. Entonces, hay que eliminar esa. No es traer a valor presente, aquí es el contrario, llevar a valor futuro. Tú dices, vale hoy en día 3.000. En el precio esperado, voy a decir, en un año más debería ser 3.000 por uno más el retorno de mercado. ¿Alguien tiene el cálculo de cuánto es el retorno de mercado para no hacer todo hacia arriba? A ver si se puede calcular rápido. 1,95, rentabilidad libre de riesgo. ¿Cuál no estará en equilibrio? 39. D. La Roma. Entonces voy a decir 432 menos 354 dividido 0,1. Esa es la pendiente. Y después el activo libre de riesgo renta 1,2. Entonces te da 9. Claro, entonces aquí el cálculo para la 43 sería esto y el retorno de mercado, si hubiéramos hecho todas las otras, nos daría 9%. Entonces esto sería 3.000 por 1,09. Y eso es 3.270 puntos. Letra D. Eso responde la 43, ¿sí? Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es llevar a valor futuro por si acaso. Entonces, ahí, fíjense siempre en la pregunta es,
podría ser al revés, y si en un año más espero que valga 5.000 puntos, ¿cuánto vale hoy día? Ahí traen a valor presente. Pues si hoy día vale tanto, ¿cuánto vale en un año más? Ustedes llevan a valor futuro. Pero nada muy sofisticado, nada de acordarse la fórmula de la anualidad ni esas cosas. Después entonces, pedían de aquí hasta la 47 ya. Entonces, después tenemos 44. Si el AS de Roma quiere construir un nuevo complejo deportivo financiado en su totalidad con acciones propias por un valor de 800 millones de euros y que posiblemente genere un flujo efectivo libre anual de 36 millones a perpetuidad, ¿debería llevar a cabo el proyecto o no? Aquí me parece que es simple, pues es más o menos lo que hicimos en el otro caso. Ustedes evalúan la TIR del proyecto y dicen, la TIR es 36 millones sobre una inversión de 800 millones. Entonces eso es 4,5%. ¿Ya? Entonces, si nosotros revisamos eso, vamos a decir ya, ¿debería ser más o menos que la tasa de descuento la TIR? Más. Listo. Entonces, ¿cuál es la tasa de descuento? Vamos y buscamos el beta de la Juventus. Perdón, no de la Juventus, de la Roma. 0,6. Entonces voy a colocar acá. Tasa de descuento. Me voy a cambiar de color. Tasa de descuento es RF, que es 1,2% más 0,6 veces por el 7,8%. Voy a hacer la versión extensa. 9% menos 1,2%. Entonces la tasa de descuento nos va a dar 0,6 por 7,8 más 1,2. 5,88%. Entonces, ¿tiene sentido hacer el proyecto o no? No, profe. No. Cuesta más de lo que renta. Entonces, habría que decir, no, porque solo hay uno que tiene sentido. Ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Miren, dice, la TIR de 4,5 supera el costo de capital. Si la TIR supera el costo de capital, entonces debería hacerlo, no debería ser no. Descarto B, ¿ya? Pero es falso que debería hacerlo porque ya dijimos que el costo de capital es 5,88. Entonces, como ya sabemos que es una mala idea, C no y D no. Entonces la respuesta correcta debería ser E. Ojalá hayamos marcado E. ¿Ven? Sí. Después, si la Juventus acaba de pagar un dividendo de 0,254 euros y se espera que crezca a perpetuidad una tasa efectiva de 1% anual, ¿cuál debería ser el precio de la acción de fútbol? Ya, entonces voy a ir a buscar el beta de la Juventus. La Juventus tiene un beta de 0,3. Entonces voy a decir esto. ¿Dónde está para rayar? Acá. Tasa de descuento. Sería RF más 0,3 por el premio. Entonces, calcula ahora. Tenemos 0,3 por 7,8 más 1,2. La tasa de descuento es 3,54%. Entonces, aquí tenemos que hice. 3,54%. Entonces diríamos que el precio va a ser, fíjense que dice, acaba de pagar el dividendo de esto. Esto es el dividendo en cero. Lo que uno tiene que descontar es el siguiente dividendo. Y te dice que va a crecer a 1%. Entonces voy a decir, el próximo dividendo va a ser esto más el 1%. Y todo eso descontado a la tasa de descuento de 3,54%. Menos el 1%. La misma fórmula que ocupamos antes de dividendos descontados. Entonces, voy a decir esto es 0,254 por 1,01. Dividido 0,0354 menos 0,01.
Esto da 10,1. Profe, ¿voy a explicar de nuevo esa última fórmula, por favor? Ya, voy a cambiarme de color. Este de acá es el dividendo que ya ocurrió, el dividendo cero. Lo que uno tiene que descontar es el dividendo esperado en el próximo periodo. ¿Sí? Este de acá es el R común y corriente y este el G. Eso es lo mismo que ocupamos en el ejercicio de Kurzgesagt, Falabella, Megacenter. ¿Se entiende? Entonces, como si uno no le hubiera puesto esto, le da 10. Entonces, cerca, pero lo correcto es hacerlo crecer en 1%. Entonces eso debería dar la letra D. ¿Sí? Y entonces ahí ya, por eso que como que hacia el final ya van subiendo como de intensidad las preguntas, pues al principio tienen como ciertas cosas básicas. Y la 46, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar hoy aproximadamente por un bono corporativo con un credit rating A, un cupón 0 a 4 años que promete un único pago exclusivo de 20.000 euros y cuyo riesgo implica un beta de 0,12? Aquí es exactamente lo mismo. Tasa de descuento va a ser 1,2% más 0,12 veces el premio. Entonces la tasa de descuento nos va a dar 0,12 por 7,8 más 1,2. Nos da 2,136%. Y entonces, como te dice que es un bono cero cupón a 4 años, entonces lo que nosotros vamos a decir es que el valor presente sería 20.000 y que esto nosotros lo hicimos hace varias clases. En clase creo que era una cosa parecida como, pero con 3 años. 2,136% elevado a 4. Y eso debería ser 20.000 dividido 1 más 0,02136 elevado. Está elevado acá. Elevado a 4. Y eso es 18,378,619. Letra B. ¿Sí? Y ahí respondimos todas las preguntas. Lo logramos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Yo, profesor, ¿cómo hacer la prueba? Muy bien. ¿Va a ser en alternativa o en las cualitativas van a ser de desarrollo? Pura alternativa. ¿Y las cuantitativas también van a ser con alternativa? Sí. ¿Qué más? ¿No hay más Que no, dudas? profe, Ajá. ¿qué nos recomienda meterle full ahora? A todo. Sí, a todo. O sea, como me estás preguntando qué tema, qué material usar, no sé, pues es que depende de lo que hayan hecho, pero la ayudantía, el material de estudio, el control de ejercicio, me parece que son buenos referentes, sobre todo para la parte cuantitativa, pero la parte cuantitativa es solamente el 40% del puntaje, el otro 60% del puntaje es la parte quali. Entonces ahí eran necesarios sí o sí todas las discusiones que tuvimos en clase, y ahí quizá el material de estudio tiene muchas preguntas cualitativas, pero sobre todo las preguntas de autoestudios que están al final de cada clase se deberían considerar. Todas las ayudantías, claro, hasta que empezamos con la parte de mercado eficiente y de validez del Capital Asset Pricing Model, que en el fondo eso es lo que no se alcanzó a ver en clase, pero sí todo lo que se vio hasta la última clase realizada.
Profe, recomendarle estudiar como esos cuadros que vimos en la ayudantía 4 y que lo vimos también en una clase que era como ir llenando el retorno, la desviación estándar. O sea, eso creo que para soltar la mano de las fórmulas que necesitan, etcétera, esas tablas han sido preguntas en pruebas anteriores. Creo que ahí como que se van a preparar para cualquier pregunta que podrían, o sea, como si les preguntan la correlación, si les preguntan el riesgo específico, la varianza, etcétera, como que van a encontrar como todas las posibles términos de la ecuación que le están preguntando. Buenísimo. Profe, y una pregunta, Ujú. que en los PowerPoint de repente como que se habla de la historia del KPM, como de Ajá. todos los premios Nobel y todo eso. ¿Será necesario saberse eso, las fechas o No, algo así? No, nada de eso. no, nada de eso. ¿Alguna última duda? Una duda. ¿Qué pasa si alguien falta a la prueba? ¿Examen recuperativo? En el examen recuperativo, Ujú. ya. Gracias. ¿Algún otro? Nicolás. Profe, en el control de ejercicios tiene que ser a mano, ¿no? O se puede hacer en Excel. Las instrucciones está súper claro. Ya. Para no embarrarla yo, mejor lean las instrucciones, porque ya pasó que alguien decía, no me sube a Turnitin. Claro, porque no leíste las instrucciones. Entonces, mejor leanlo directamente ahí. ¿Sí? Ya. Que estén súper bien entonces. Nos vemos. Chao, chao. profe. Chao, profe. Gracias. Profe, muchas gracias. ¿De qué? Chao, chao. Profe. Chao.